Vamos a hablar de estos temas. Los orígenes de la banca, la historia del mundo, la historia de México, para qué sirven los bancos, vamos a tocar brevemente regulación, y luego vamos a hablar del tipo de bancos y los productos de crédito, de banca de inversión y otros productos y servicios bancarios que existen pues, en el sistema, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues vámonos de lleno con la presentación. La banca, ¿a quién se le ocurrió, cómo se originó la banca, ¿no? Pues los principios de la banca datan del siglo XVIII a.C. en Babilonia. En esa época, la riqueza estaba determinada por la posesión del oro, pero el oro era fácilmente robado si no estaba escondido o debidamente protegido. Entonces, en las primeras civilizaciones, a los poseedores de ese oro se les ocurrió que los templos eran los lugares donde pues, había más posibilidades de resguardar el oro. Y entonces sus reservas personales iban y las guardaban en el templo. E inclusive, poco después, esta práctica se generalizó e inclusive se creaban templos con el propósito de guardar ahí las reservas de oro, ¿no? Y a los templos pues, les ponían y los decoraban con figuras sagradas para desmotivar a los ladrones potenciales, ¿no? Hay ya en esas épocas datos de que inclusive los sacerdotes empezaron a hacer algunos préstamos sobre el mismo oro que resguardaban, ¿no? Después, en el siglo VII, antes de Cristo, están los datos de la moneda más antigua en el antiguo reino de Lidia, que hoy estaba en la península de Anatolia, que es parte de Turquía. Se acuñó esta moneda, que era una aleación de plata y oro, que se conocía como el electrum. Esta es la moneda más antigua que existe, que se tiene datos. Posteriormente, en el siglo IV, antes de Cristo, pues en Grecia fue donde se empezaron a desarrollar ya actividades bancarias mucho más variadas y sofisticadas que en todas las sociedades anteriores. Tanto emprendedores particulares como templos o entidades del gobierno llevaban ahí transacciones financieras, hacían préstamos, cambiaban dinero y tomaban depósitos. Los mercados se operaban en el Ágora, que era en el centro de la ciudad, y ahí había cambistas que se ponían en mesas en el Ágora, mesas distintivas, y ahí se acercaban los comerciantes, porque para llevar sus productos de una ciudad a otra tenían que cambiar monedas, porque cada ciudad manejaba sus distintas monedas. Ahí fue el principio de los cambistas. Llevaban las transacciones por escrito, los prestamistas negociaban créditos de una ciudad griega, o sea, lo negociaban en una ciudad griega y podías ir a recoger el dinero en otra. Entonces ya había un desarrollo mucho mayor. Posteriormente, ya después ya en la era cristiana, en el siglo II en Roma, pues los romanos adaptaron y regularizaron las prácticas bancarias de Grecia. Ahí una deuda podía ser extinguida cuando se realizaba el depósito en un banco y se creó el concepto de los notarios públicos que se encargaban de registrar las operaciones. Pero pues luego, tras la caída del Imperio Romano, colapsó el comercio y hacía a los bancos menos necesarios que antes. Ahí fue una regresión en el desarrollo de la banca. Adicionalmente, la caída fue acelerada por la hostilidad de la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, ya que estaban en contra del cobro de intereses, porque la usura se convirtió en una práctica inmoral de acuerdo a los principios de la Iglesia. De ahí nos vamos hasta el siglo XII y XIII, donde durante todo este tiempo pues, la prohibición cristiana, la práctica del cobro de intereses, dio pie a oportunidades para banqueros de otras religiones. Sin embargo, pues la prosperidad europea necesitaba financiamiento y los judíos, que tenían prohibidas muchas otras formas de empleo, proveyeron esas necesidades, pero pues su éxito y la gran visibilidad que tenían como secta religiosa les trajo peligros, ¿no? De la misma forma, los caballeros templarios, que no nada más existieron en las películas y en los libros, se convirtieron en los banqueros de los poderosos. Pero ellos también eran una secta con rituales religiosos específicos y fueron presa de rumores, sospechas y persecución. Así que ese negocio tan rentable que tenían cayó de vuelta en los cristianos y en un principio fueron los lombardos. Entonces ahí llegamos a los banqueros que fueron a los banqueros de los reyes de Europa.
Durante el siglo XIII, los banqueros del norte de Italia, que colectivamente se llamaron lombardos, gradualmente reemplazaron a los judíos en su rol tradicional de prestamistas a los ricos y poderosos. Las habilidades de negocio de los italianos se vieron mejoradas, ya que ellos inventaron la contabilidad de doble entrada e inventaron el concepto del activo y del pasivo, lo cual permitió llevar unos registros pues, mucho más adecuados de todas las cuentas y los préstamos y los depósitos. La creatividad contable les ayudó a evitar en el pecado cristiano de la usura. Entonces ahí fue la primera digamos, ingeniería financiera, la que hicieron los lombardos, porque lo que hicieron fue que en vez de que se consideraran los intereses a un préstamo como una usura, lo presentaron como un regalo voluntario al prestamista o como un premio otorgado por el riesgo tomado, lo cual pues es claramente el concepto de una tasa de interés, ¿no? De todas las regiones italianas, Florencia es la que tomó la cabeza. Florencia tenía su famosa moneda de oro, el florín, que aquí lo vemos en esta gráfica. Estaba una muy bonita moneda de oro que tenía por el anverso la flor de lis y por el reverso a San Juan Bautista. Esta moneda fue acuñada por primera vez en 1252 y el florín era reconocido mundialmente o en lo que se conocía del mundo en aquella época y la gente confiaba en él. Era la moneda corriente de la época. Bueno, pasamos rápido al siglo XIV. Hay dos familias florentinas, los Bardi y los Perucci, tenían una inmensa fortuna y controlaban los servicios financieros. Ellos tenían oficinas en muchas ciudades de Europa, desde Barcelona, París, Marsella, Londres, inclusive hasta Rodas, Chipre y Jerusalén. Y muchos de los gobernantes europeos llegaron a tener una enorme cantidad de deudas con los banqueros florentinos. En 1340, Eduardo III de Inglaterra se endeudó para financiar la guerra con Francia, la guerra de los 100 años, que por cierto no duró 100 años, jóvenes, duró 17. Se endeudó con 1,5 millones de florines de oro. Y lo que terminó pasando fue que pues, no le pagó. Eduardo III no le pagó a los banqueros florentinos y los quebró. Sin embargo, pues al paso de los años se recuperaron, pero se recuperaron otras familias, como los Pazzi y los Medici. En el siglo XV y XVI surgió la dinastía Fugger. Al inicio del siglo XV, los Medici, que eran los principales banqueros de Europa, se empezaron a meter en política y eso los distrajo del negocio financiero. Después del reinado de Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, las finanzas del banco pues, estaban en riesgo, pero pues, ellos se convirtieron en los duques de Florencia y su papel de banqueros lo tomaron los Fugger, esta familia alemana, que acumularon una tremenda fortuna prestándole al Papa y a otros príncipes. En ese tiempo en Europa el cambio de poder se estaba dando hacia los Habsburgo. A finales del siglo XV esto fue la clave del éxito para los Fugger. Adicionalmente otras familias distintivas financieras excepcionales. La más notoria fueron los Rothschild. Pero para los principios del siglo XVIII la banca empezó a existir de un modo más moderno, con un servicio comercial más completo y no solo para los reyes. Así llegamos al siglo XVI. En 1587 surgió el Banco de la Piazza del Rialto, que lo abrieron en Venecia por iniciativa del Estado. Y su propósito era llevar a cabo la importante función de mantener los fondos de los comerciantes en depósito seguro y permitir transacciones financieras en Venecia y en otros lugares sin necesidad de mover físicamente las monedas. Esto era parte de lo que ya habíamos visto que sucedió en la antigua Grecia, pero había sido llevado a cabo por prestamistas individuales en esa época, los cuales tenían el riesgo de quebrar. La iniciativa de los venecianos fue que con gastos hechos por el Estado fue el primer intento de proveer una medida de seguridad en el aspecto central de la toma de riesgos del comercio. Hubo otros centros comerciales mediterráneos, en particular en Barcelona y Génova, que también tomaron estas medidas y luego siguieron otras ciudades del norte, como Ámsterdam, Hamburgo. Se desarrolló el cheque, un instrumento que dependía de la existencia de bancos como instituciones reconocidas. El cheque proviene de la letra de cambio, que era el método original para transferir dinero sin el uso de monedas. Ahí vemos un ejemplo de la letra de cambio arriba, que era un contrato complicado entre entes privados y uno o más prestamistas. Y el cheque lo que es una letra de cambio entre bancos.
pero es pagadero aquel que la tenga en posesión y que lo presente, como sigue siendo hoy en día. Esta versión simplificada de la letra de cambio lentamente ganó aceptación desde finales del siglo XVII. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a fijar que el dinero que dejaban en depósito los clientes del banco era una cantidad bastante importante, pero solamente una parte de ella se requería para los retiros. Quedaba una proporción del resto en depósito en el banco, y ese el banco lo usaba para prestarle el dinero con interés a sus clientes. Los depositantes empezaron a dar de este negocio escondido de los bancos, y fue cuando empezaron a exigirle a los bancos que pagara una tasa de interés por el depósito. Ahí cambió el concepto y el negocio del banco empezó a hacer la diferencia entre la tasa pasiva, que es la que le otorga a sus depositantes, y la tasa activa, que es la que le otorga con la que le presta a los clientes. La transformación de prestamistas hacia bancos fue un proceso gradual entre el siglo XVII y XVIII, y en Inglaterra se logró a través de las familias de orfebres. El oficio de orfebrería que trabajaban con el oro fueron los que empezaron a aceptar los depósitos para mantener el oro en custodia, y luego comenzaron a prestar algo de ello. Finalmente, en el siglo XVIII se convirtieron en banqueros a expensas de su negocio original. Entonces, los primeros banqueros formales fueron orfebres que evolucionaron hacia el negocio bancario. Luego viene el concepto del Banco Nacional. Después de que Venecia fue la primera ciudad en fundar un banco para recibir depósitos, también se convirtió en la pionera en establecer un banco con finanzas del Estado, que fue el Banco Giro. El Banco Giro se estableció para solucionar los problemas encontrados en el Banco de la Piazza del Rialto, del que ya habíamos hablado. Entonces, digamos que el Banco Giro fue el primer banco que rescató otro banco, como ya hemos visto en la historia más reciente. El Banco Giro se fundó sobre el principio de que los acreedores del gobierno aceptaran pagos en forma de créditos del nuevo banco. Y de esta forma, Venecia creó un mecanismo para levantar las finanzas públicas en base a un crédito garantizado. Y la lógica detrás de este concepto es la de un banco nacional. Pero el primer ejemplo de un banco nacional como tal fue el Banco de Suecia, que se estableció en 1668, y hoy es el ejemplo del banco más antiguo en operaciones. Ese fue seguido por el Banco de Inglaterra, que se fundó en 1694. Durante el siglo XVIII, el Banco de Inglaterra gradualmente asumió muchas de las tareas asociadas con un banco central como conocemos ahora. Organizó la venta de bonos gubernamentales cuando había necesidad de levantar el fondeo, actuaba como cámara de compensación para departamentos gubernamentales, facilitando el proceso de sus operaciones. El Banco de Inglaterra se volvió el banco de otros bancos londinenses y a través de ellos, de muchos otros bancos más. Muchos usaron al Banco de Inglaterra como fuente de fondeo en tiempos de crisis, y para este propósito el banco necesitó de una mayor cantidad de reservas de oro. De ahí nos vamos a las notas bancarias, que es el inicio de los billetes. El papel moneda hace su primera aparición en Europa en el siglo XVII en Suecia. En 1656 este señor, Johan Palmstruck, estableció el Banco de Estocolmo, un banco privado pero con fuertes ligas con el Estado. Y en 1661, en acuerdo con el gobierno, emitió notas de crédito intercambiables en representación del banco por un número establecido de monedas de plata. Las notas de Palmstruck, ahí tenemos un ejemplo, la última sobreviviente data de 1666. Eran piezas impresionantes de papel impreso hechas a mano, con 8 firmas en cada una de ellas. Si suficientes personas confiaban en las notas, se convertirían en papel moneda corriente, podrían ser usadas para comprar bienes en el mercado. Si cada poseedor confiaba, que luego podrían ser usadas para cambiarlas por monedas en el mismo banco. Pero la maldición del papel moneda hundió el proyecto, ya que Palmstruck emitió demasiadas notas, más de las que podían ser convertidas con las reservas de plata del banco. Y para 1667 cayó en desgracia, enfrentando la pena de muerte por fraude. Tuvo la suerte de que se la conmutaran por prisión. Así que pasaron 50 años antes de que otro banco se atreviera a emitir papel moneda, y fue John Law, el fundador del Banque Generale en París, en 1716, que emitió notas en enero del 19,
pero la confianza del público se perdió cuando el gobierno francés emitió un decreto en mayo de 1720 devaluando al 50% el papel moneda. Vemos que los dos primeros ejercicios fueron pues, poco exitosos, pero gradualmente hubo otros bancos que comenzaron a emitir papel moneda y la confianza se fue estableciendo en el proceso poco a poco, con el apoyo del gobierno. Una vez que los gobiernos comenzaron a emitir notas, el riesgo cambió. Antes, con estas notas que eran emitidas por privados, pues el riesgo era la bancarrota del privado. Cuando los gobiernos empezaron a apoyar la emisión de notas, la posibilidad de quiebra cambió a la de la inflación. En 1821, el gobierno británico estableció el patrón oro. Y nos vamos al siglo XIX, 1801-1815. Con el apoyo de Guillermo IX, que era el elector del Estado alemán de Hesse-Kappel y poseedor de una vasta fortuna, impuso a su amigo Mayer Amstel Rothschild, un banquero judío, comerciante de Frankfurt, como gente de su corte, y lo presentó a príncipes europeos en los tiempos de Napoleón. En esa época Napoleón tenía asolado al continente europeo. Rothschild se apostó contra Napoleón y le prestó 20 millones de francos al gobierno danés. Fue su primera transacción, que los estableció a ellos como una familia de banqueros poderosos. Los Rothschilds y sus hijos le apostaron a la derrota de Napoleón, dándole préstamos a sus enemigos. Y al final de la guerra, pues la reputación de los Rothschild era vasta entre los aliados y que se involucraron en negocios en muchas otras naciones, ¿no? De ahí surgió el negocio de los bancos mercantiles en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Los grandes bancos mercantiles tomaron muchas de las tareas que debían ser propias de los bancos nacionales, y esto porque el sistema bancario nacional pues, era muy esporádico todavía. En este periodo de inestabilidad, que duró hasta inicios del siglo XX, en los 20, estos bancos incluyeron a Goldman Sachs, a Kuhn & Loeb y a JP Morgan. Un par de ellos todavía son de los bancos más prestigiosos del mundo. Originalmente dependieron fuertemente de las comisiones de venta de bonos extranjeros en Europa, con un pequeño flujo por la comercialización de sus bonos americanos. Esto les permitió incrementar masivamente su capital. En ese tiempo la regulación era muy laxa todavía y no era obligatorio revelar el monto de las reservas de capital, que es un indicador de la habilidad de supervivencia a largo plazo de los bancos, ¿no? Porque es el dinero que puedes tener por encima de las pérdidas por créditos impagados. Esta misteriosa práctica significaba que lo que era importante era la reputación y el historial de los bancos más que ninguna otra cosa. De ahí que mientras nuevos bancos llegaban y se iban, porque no podían consolidarse, pues estos bancos mercantiles de propiedad familiar tuvieron una larga historia de transacciones exitosas. Había una industria emergente que tenía grandes necesidades de financiamiento y los montos requeridos no podían ser satisfechos por ningún banco. Por lo tanto, iniciaron el concepto de las ofertas públicas iniciales, los famosos IPOs, y bonos ofrecidos al público que se convertirían en el único camino para poder cubrir las grandes necesidades de capital. Estamos en la época de la industrialización. El público en general, tanto en Estados Unidos como en Europa, sabía muy poco sobre las inversiones, debido a que la divulgación no era legalmente obligatoria, y por esto pues, los temas eran temas ignorados por el público. De manera que quien sabía pues eran los banqueros, que tenían ofertas exitosas, iban incrementando su reputación poco a poco y se ponían en una posición de pedir cada vez más dinero para suscribir ofertas. Para finales del siglo XIX, muchos de estos bancos demandaban lugares en las juntas de consejo de las compañías que buscaban capital, y si la administración mostraba debilidades o si algo no les parecía a los banqueros, pues simplemente tomaban la dirección de las empresas y las administraban por su cuenta. De allá que JP Morgan emergió a la cabeza de muchos bancos mercantiles. En el siglo XIX tenía conexión directa con Londres, que en ese momento era el financiero del mundo. JP Morgan, con la influencia política que tenía en Estados Unidos, creó la US Steel, creó la AT&T y creó el International Harvester, así como duopolios y cuasi monopolios en diferentes industrias, como la ferroviaria y la de los envíos, a través del uso revolucionario de fideicomisos y obviando la ley antimonopolio, la Sherman Antitrust Act. A pesar de que los bancos mercantiles estaban bien establecidos desde principios del siglo XX, era muy difícil para el público en general obtener crédito de ellos.
En 1907 pasó algo muy importante. Colapsaron las acciones del fideicomiso del cobre y provocó pánico entre la gente que corrió a sacar sus inversiones de los bancos. El Banco de la Reserva Federal aún no existía en esa época, por lo que JP Morgan tomó acciones y con su vasta influencia convocó a los principales jugadores de Wall Street para mantener el crédito y el capital que controlaban y regresar la calma al mercado tal y como lo hace hoy en día la Reserva Federal. Esto provocó pues el fin de la era, ¿no? Porque irónicamente esta demostración de poder que tuvo JP Morgan al salvar la economía de los Estados Unidos provocó que ningún banquero privado volviera a tener acceso a ese nivel de poder nuevamente. JP Morgan era considerado uno de los magnates ladrones, como le llamaban en esa época, era un término popular que le aplicaban a empresarios que tenían prácticas implacables y despiadadas y depredadoras, como Carnegie, Ford y Rockefeller. La influencia que tuvo al rescatar a la economía de esta crisis hizo que el gobierno creara el Banco de la Reserva Federal en 1913. Nueva York reemplazó a Londres como el centro financiero mundial después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la administración republicana obligó a que los deudores nacionales tuvieran que pagar los préstamos de guerra. Tradicionalmente los préstamos de guerra eran perdonados, especialmente para los aliados. La obligación de pagar estos préstamos disminuyó el comercio mundial y muchos países se volvieron hostiles a los bienes norteamericanos. Cuando el mercado accionario se derrumbó en 1929, la época de la Gran Depresión, la débil economía mundial colapsó. La Reserva Federal no pudo contener el crash y sobrevino la Gran Depresión, con sus inmediatas consecuencias en la banca. Esto duró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vino a salvar a la industria, ya que se financió con billones de dólares. Se crearon compañías específicas con grandes necesidades de crédito. Los bancos crecieron en mercados internacionales y el crédito se hizo accesible al público en general. Eso fue la breve historia de la banca mundial. ¿Pero qué pasaba en México? En México, el antecedente que tenemos fue la creación del Nacional Monte de Piedad en 1774 por don Pedro Romero de Terreros, que se llamó en su momento el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas. El primer banco comercial se estableció en 1864, el Banco de Londres y México, durante el imperio de Maximiliano, cuando Benito Juárez era presidente. Fue emisor de los primeros billetes, compraventa de divisas, giros, cobranzas y descuentos mercantiles, depósitos a plazo y vista y crédito a la industria y al comercio, prendarios y por consignación. Por cierto, el Banco de Londres y México después se convirtió en el multibanco Comermex, que ustedes no lo recuerdan, pero el profesor Vidal sí lo recuerda muy bien. Y ese banco, multibanco Comermex, hoy en día esa licencia la tiene el Santander. El Banco Nacional Mexicano, 1881, fue el segundo que se fundó y emitía billetes de 1 a 1,000 pesos, como se puede ver ahí. Y hubo otro que se llamó el Banco Mercantil Mexicano en el 82, que también emitía billetes. Ahí cada banco emitía sus billetes, hacían lo que se les daba la gana. Estos dos bancos se fusionaron en 1884, y fundaron el Banco Nacional de México, Banamex, hoy Citibanamex. Entonces, pues tenemos que, en temas de la regulación, de la regulación de la legislación bancaria en México, pues hasta 1884 se manejó como usos y costumbres. De 84 a 89 se estableció el primer Código de Comercio y en el 89 el nuevo Código de Comercio. Había una bronca porque tanto en el primero como en el segundo Código de Comercio requerían que el Congreso de la Unión aprobara la creación de nuevos bancos. Y esto pasaba hasta que en 1897 se emitió la Ley General de Instituciones de Crédito. Esta ley fijó las bases generales y uniformes que se sujetaron a la vigilancia permanente de la Secretaría de Hacienda y se controló el crédito a directivos y consejeros de las instituciones, que ya ven cómo son los banqueros que luego abusan.
Había tres tipos de banco en esa época, los de emisión, los refaccionarios y los hipotecarios. Durante el porfiriato, la banca tuvo un importante desarrollo. Se generalizó el empleo de billetes y cheques, la importación y exportación de capitales, se regularon las tasas de interés, se dio una simbiosis entre banca, industria y comercio. En 1908 se dieron las reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito. Se redujo el número de instituciones emisoras, se empezó a controlar el mercado, se aumentó el mínimo del capital social, se exigió claridad en los balances. Pero en 1910 la Revolución Mexicana dio al traste a todo esto y pues la guerra creó una regresión ahora en la historia de la banca en México. Pero bueno, ya olvidémonos de la historia y preguntémonos para qué sirven los bancos. Los bancos tienen tres funciones principales. Uno es la administración del ahorro. En la economía siempre hay personas o empresas que por alguna razón tienen ingresos mayores a sus gastos, generando un excedente que ahorran para un consumo o para inversión posterior. La administración de una parte importante de estos ahorros cae en la banca. La otra opción es guardarlo debajo del colchón, lo cual no es recomendable. De ahí el cuidado que los bancos tienen para decidir a quién le prestan, ya que ese dinero no es de ellos, sino de la sociedad. Hay leyes y regulaciones que indican qué se puede hacer con ese dinero y autoridades que supervisan estas disposiciones. Adicionalmente, para proteger los recursos de los ahorradores, existe un seguro de depósito que busca proteger a los pequeños ahorradores estableciendo un límite de cobertura. Esto se los comentaré un poquito más adelante. La otra función es la de transformar el ahorro en créditos para apoyar los proyectos productivos. La banca convierte la gran masa de pequeños ahorros, que son típicamente de corto plazo y que son aversos al riesgo, en créditos de distintos plazos y en instrumentos de inversión para otros agentes que toleran mayores niveles de riesgo. El crédito se canaliza al sector público en orden hacia el gobierno federal, hacia las entidades paraestatales, gobiernos estatales y municipales y a sus entidades, y al sector privado, a personas físicas, a empresas grandes, medianas y pequeñas. Y la tercera función, no menos importante, es administrar el sistema de pagos que permite la liquidación de las operaciones comerciales. Los bancos desempeñan un papel estratégico al permitir el flujo de los recursos financieros que producen los agentes económicos. Esto al distribuir los billetes y monedas, pagar los cheques que se emiten, al ofrecer pago de servicios con tarjetas de débito o crédito, al procesar transferencias electrónicas de fondos y al ampliar la distribución de efectivo a través de los cajeros automáticos, entre otros. Regulación. Bueno, pues los entes que regulan el sistema financiero en México son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que controla y regula el sistema financiero mexicano a través de organismos dependientes a los que delega asuntos específicos. Y parte de sus organismos dependientes son estos. Remarqué en negritas los más relevantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banobras, la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios, etc. El Banco de México. El Banco de México, que tiene como misión controlar la inflación, preservando el valor de la moneda. El Banco de México tiene como actividad principal la regulación y el control de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. Asimismo, es el representante del país en las negociaciones de la deuda externa y frente al Fondo Monetario Internacional. Además de regular y controlar a todos los bancos que tienen sede en el país, entre las funciones del Banco de México está constituir depósitos en instituciones de crédito depositarias de valores en el país o en el extranjero, adquirir valores emitidos por organismos financieros internacionales o empresas domiciliadas en el extranjero, en moneda extranjera y pagaderos fuera del territorio nacional, emitir bonos de regulación monetaria, recibir depósitos bancarios de dinero del gobierno federal, de entidades financieras del país y del exterior, de fideicomisos públicos y de fomento económico, de instituciones de depósito de valores, así como de entidades de la Administración Pública Federal. Efectuar operaciones con divisas de oro y plata, incluyendo reportos, actuar como fiduciario y realizar el canje de billetes y monedas en circulación. Pero su misión es controlar la inflación.
y lo hace a través de la instrumentación de la política monetaria del país. Y de la forma de instrumentar la política monetaria es con los objetivos operacionales, que son las variables que sí puede controlar el Banco de México. En caso concreto es la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es la tasa de fondeo bancario. Lo que hace el banco es que inyecta o retira diariamente liquidez faltante o sobrante del sistema a través de subastas. Esto para que los bancos operen siempre cerca de la tasa objetivo. Esto lo que hace es proveer una mayor estabilidad a las tasas. ¿Okay? Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene autonomía técnica y que supervisa y regula las instituciones financieras, a los bancos, a las casas de bolsa, a los especialistas bursátiles, a las bolsas de valores, que en México hay dos, la Bolsa Mexicana de Valores y una nueva que se llama Viva, a las sociedades de inversión, a todos los almacenes generales de depósito, a las uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, a las sociedades de ahorro y préstamo, a las casas de cambio, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las instituciones de depósito de valores, a las instituciones calificadoras de valores y a las sociedades de información crediticia. A todos estos los regula y la supervisa la Comisión Nacional Bancaria. Caso concreto está el del IPAB que les comentaba, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Si ustedes tienen sus depósitos de sus ahorros en el sistema bancario, en un banco, el IPAB los protege en caso de quiebra del banco. Como acaba de suceder, acaba de quebrar un banco en el sistema, no sé si oyeron las noticias de Banco Ahorro FAMSA, quebró. Si ustedes tenían en su dinero depositado en Banco Ahorro FAMSA, el IPAB les va a devolver hasta 400,000 UDIs, es decir, 2,650,000 pesos, lo cual es pues, un seguro bastante bueno. Y esto pasa por cada banco. Si ustedes tuvieran 400,000 UDIs en Banco Ahorro FAMSA y 400,000 en otro banco del sistema y llegaran a quebrar esos dos, pues el IPAB les paga ese dinero. Si son grandes ahorradores y tienen más de esa cantidad, pues el IPAB paga hasta 400,000 UDIs, nada más. Bueno, es un concepto importantísimo de la regulación, es el índice de capitalización de los bancos. ¿Qué es este concepto? Después de las crisis de solvencia que los bancos comerciales experimentaron en la década de los 80 a nivel mundial, la regulación bancaria buscó armonizarse siguiendo un criterio prudencial, adoptando una medida de solvencia que llamaron el índice de capitalización. Esto se incluyó en los acuerdos de Basilea sobre medición y estándares de capital. La regulación bancaria vigente, que es la circular única de bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, requiere que el capital regulatorio sea igual a por lo menos 10% de los activos totales de cada banco. En el sistema bancario mexicano, a octubre de 2020, el promedio de los bancos traían un nivel de capitalización de 17.37. Esto es 70% más que el mínimo establecido por la regulación, lo cual nos lleva a la conclusión de que el sistema bancario mexicano es un sistema con una capitalización bastante aceptable. De hecho, los bancos no dejan que se acerque a 10. Yo creo que un nivel de 12, 12.50 ya es suficiente como para tomar medidas y meter un poquito más de capital y subir el índice. Tampoco es bueno estar sobrecapitalizados porque eso hace que los bancos dejen de ser rentables porque pues el dinero más caro que existe siempre es el capital del accionista. ¿Qué tipos de bancos, ¿qué tipos de bancos existen en México? Existen las instituciones de banca múltiple, que son pues, los bancos comerciales. Son los bancos con licencia de operación. Y en México es la banca tradicional que puede captar recursos del público en general para posteriormente colocarlos a través de crédito. Se llama banca y crédito y como capital a los bancos en México se les exigen un mínimo de 90 millones de UDIs, esto es 596 millones de pesos. Actualmente existen 50 bancos autorizados en el país. Aquí vemos sus logotipos, de los cuales
manejan en activos 11.295 billones de pesos, 5.354 billones de pesos en cartera total. Estos son los préstamos que han otorgado. Y que tienen un 2.46 de índice de morosidad. Estos son los créditos, el porcentaje de créditos que están en mora, que no han sido pagados a tiempo por los clientes. Y una capitalización del 17.37%. Aquí lo importante es, la capitalización cubre el índice de morosidad en muchas veces, lo cual es muy importante. El otro tipo de bancos que existen en México es la banca de desarrollo, que básicamente hay 6 bancos de desarrollo en México: Bansefi, la Sociedad Hipotecaria Federal, Bancomext, Nafin, Banjército y Banobras. Estas sociedades tienen diferentes objetos. Sus sectores de atención son la pequeña y la mediana empresa, la obra pública, el apoyo al comercio exterior, la vivienda y promoción del ahorro y el crédito al sector militar. Obviamente, pues como son menos, manejan menos activos, menos cartera, aunque los montos son significativos también. Y bueno, hay otros participantes en el mercado que no son bancos como tal. Participan las sociedades financieras de objeto limitado, que son las famosas SOFOLES, las casas de bolsa y organizaciones y actividades auxiliares de crédito, que son los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje, las casas de cambio y las uniones de crédito, las entidades de ahorro popular, que son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y las sociedades financieras populares, que son las SOFIPOS. Okay. Bueno, pues esto fue lo relativo a cómo está constituido el sistema bancario en México. Y vámonos a los productos que existen en México. Básicamente, pues están divididos en dos: en crédito y en productos de inversión, y luego hay otro tipo de servicios. Y los productos de crédito están divididos entre lo que es para las personas físicas, como nosotros, los ciudadanos de a pie, o para las empresas. Y también dentro de las empresas, pues hay diferentes categorías. Hay las mini pymes, hay las pymes, hay el crédito empresarial, y hay el gran crédito corporativo. Vamos a hablar brevemente de todo un poco. Productos de crédito para personas físicas, pues cada banco tiene su portafolio de productos diferentes. Algunos le inventan unas cosas, algunos otras. Algunos le ponen nombres sofisticados, otros nombres tradicionales, pero básicamente estamos hablando de préstamos personales, que hoy ya están muy de moda los créditos de nómina, que son muy, muy cómodos para los bancos porque te los descuentan automáticamente de la nómina con el pago que te hace el patrón. Pues ahí te lo descuentan, son muy seguros para los bancos, son pagos fijos. Las tasas, hay que fijarse mucho en las tasas porque hay desde 25% de tasa de interés anual hasta el 80%. Y hay plazos entre 6 y 72 meses. Son pagos quincenales o mensuales, depende de lo que acuerdes. Usualmente son quincenales o cada vez que tu patrón te pague la nómina. Y son créditos mínimos de 3,000 pesos. Existen los créditos personales inmediatos para personas físicas. Estos llegan por invitación. Si tú manejas una cuenta en un banco y tienes ahí tu lanita y tienes tu saldo y tus lujos, te van midiendo los bancos y te llegan a mandar una invitación que te la pueden hacer por correo, o te la pueden hacer dentro de tu aplicación de la banca electrónica, o te marcan de algún call center y te dicen: oye, pues te presto hasta tanta lana y te doy una tasa que normalmente son más bajas que las tasas de los de nómina. Ahí son entre 25 y 45%, y los montos pueden llegar a ser, pues dependiendo del sapo, la pedrada, ¿no? Y luego están los créditos hipotecarios, que es un crédito muy tradicional. Existen 3 diferentes tipos de créditos hipotecarios. El crédito tradicional, que es cuando te vas a comprar tu casita. Los créditos hipotecarios son los que manejan las mejores tasas de interés. Si algún día tienen oportunidad de sacar un crédito hipotecario, yo se los recomiendo. Hoy hay tasas a partir de 7.90% fija, plazos entre 5 y hasta 20 años, te financian hasta el 90% de la propiedad y se puede vincular tanto al Infonavit o al Fobiste. Existe la hipoteca de liquidez. Esto significa que si tú tienes ya tu casa
pero necesitas dinero para algo, puedes hipotecar tu casa. La tasa es un poco más alta, pero también son tasas pues, relativamente bajas. Hoy en día están como alrededor del 12,5-13%. Igual, plazo 65 a 20 años y te prestan máximo el 75% del valor de tu casa. Algunos bancos puede ser que te presten menos, el 50%. Y existen los préstamos de remodelación o ampliación, que bueno, pues el objeto, su nombre lo dice, tasas desde el 10,5% y hasta un 40% del valor de la propiedad, si es que quieres hacerle ahora sí que una shineada mayor mayúscula. Obviamente, pues los más comunes son los créditos, los de la hipoteca tradicional, ¿no? Y bueno, pues están los créditos automotrices, si quieren sacar su carrito, también están los créditos automotrices que te prestan entre un 17 y un 18%, te dan plazos de entre 1 año y 5, y con que tengas entre el 10 y el 20% del enganche ya sacaste tu carrito de la agencia nuevo. Claro que sacándolo se te deprecia como un 15%, nomás lo sacas de la agencia, ¿verdad, profesor? Les decía que los créditos PYME significa pequeña y mediana empresa, y cada banco, cada banco tiene su forma de definir qué es una pyme para ellos. Mientras más grande el banco, más pequeña es una pyme. Mientras más pequeño es un banco, más grande es una pyme. Es decir, a lo mejor para Bancomer, para BBVA, las pymes son empresas que tienen facturación anual hasta un máximo de 5 millones de pesos al año. Y a lo mejor un banco como el mío, que es Monex, define una pyme como una empresa que vende hasta un máximo de 250 millones de pesos al año. Es decir, porque Bancomer, como tiene una estructura mucho más grande, tiene oportunidad de irse a una escala más baja porque tiene la infraestructura para atender a muchas más empresas que un banco que tiene una infraestructura más pequeña. Entonces, el banco con infraestructura más pequeña va a buscar clientes más grandes para tener menos clientes. ¿Okay? Pero bueno, en general, los créditos PYME son créditos que usualmente se califican de manera paramétrica. Esto significa que para un crédito, digamos, empresarial o corporativo, un banco necesita analizar los estados financieros de la empresa para ver si le califica una línea de crédito. Analizas los estados financieros de los últimos 3 años, analizas su flujo y te das cuenta, pues, cómo están sus razones, cómo están sus niveles de apalancamiento, qué tanto flujo tienen, qué tanta solvencia tienen. Y es un trabajo pues, artesanal realmente. El análisis paramétrico no hace esto. El análisis paramétrico lo que hace es medir mediante algoritmos cuáles han sido tus saldos que tienes en tus cuentas, cuánto entra de flujos, cuánto sale de pagos. Analiza tu calificación en el buró de crédito, analiza que tengas tantos años operando o que tengas tantos años de haber sido constituida y te saca un resultado, y el resultado es que te pueden ofrecer un crédito. Pero no existe un análisis, digamos, de un especialista, ¿no? que se haya metido al detalle de la empresa. Existen créditos líquidos digitales. Hoy en día, pues toda la banca se está yendo hacia las aplicaciones digitales. Entonces, muchas veces tú antes tenías que ir a la sucursal a pedir un préstamo y llenabas una solicitud. Hoy en día, cada vez más estás pudiendo hacer todo el proceso dentro de una parte de tu aplicación. Existen los anticipos de facturación TPV. Estos son las terminales punto de venta. Si tú tienes un comercio, un negocio donde recibes pagos con tarjeta, el banco mide cuántos pagos recibes al mes históricamente y lo que hace es anticipa cuántos pagos vas a tener, digamos, en los siguientes meses y te puede ofrecer un crédito para que tú tengas liquidez y estés obteniendo ese dinero hoy, y el banco se cobra con tus cobranzas a través de tarjetas en los siguientes meses. Esos son los créditos PYME. Luego están los créditos empresariales, que son pues, los créditos en cuenta corriente revolventes. Estos créditos en cuenta corriente revolventes son créditos que
son normalmente a un máximo de 180 días y cuando pasa el plazo de pago, pues los liquidas y los puedes volver a utilizar. Los pagas y los vuelves a utilizar, los pagas y los vuelves a utilizar. Entonces vuelven como créditos de capital de trabajo, de alguna manera, de alguna forma permanentes. Algunos bancos te exigen que pagues el capital y los intereses, y algunos otros bancos en ocasiones te piden nada más que pagues los intereses, y lo que se hacen es se intercambian pagarés y no tienes que pagar el capital. Hay bancos que dicen, bueno, me vas a pagar el capital, pero solamente una vez al año, para que me demuestres que sí tienes el flujo suficiente para pagar el capital. Pero durante todo el año, nada más con que me vayas pagando intereses y yo te renuevo los pagarés, y así nos vamos llevando. Esos son los créditos en cuenta corriente. Los créditos simples son créditos que son a más largo plazo, que pueden ser de entre mínimo de 18 meses y típicamente hasta 5 años. Y entonces ahí lo que te vas a un crédito a 5 años y cada mes vas pagando los intereses que corrieron, que se lograron durante ese mes, y una parte proporcional del capital. Entonces, si nos fuimos a 5 años, cada mes pagas una sexagésima parte del capital. Y al final, pues en el pago número 60, pagas tu último pago de capital. El pago de capital siempre sería igual en este tipo de ejemplo, y los intereses cada vez serían menor, porque como vas amortizando el capital, pues digamos que el saldo insoluto va bajando y por lo tanto la tasa de interés, la tasa de interés es la misma, pero el pago de intereses disminuye al final. Luego están los créditos refaccionarios, que esos son de financiamiento a mediano o largo plazo, que tienden a cubrir necesidades de crecimiento de las empresas y típicamente son para adquirir bienes industriales, agrícolas o ganaderos. Entonces, compras equipo o bienes. Los créditos de habilitación o avío, que también son a mediano plazo y son orientados al proceso productivo y son para adquirir materia prima, pagar salarios o gastos de fabricación, y son típicos en agricultura y ganadería. Y la prenda de los bancos, la garantía viene siendo las materias primas, y pueden ser las materias primas presentes o futuras. Está el crédito prendario, que es como el de habilitación de avío, pero aquí son revolventes, es decir, son como estos de cuenta corriente, que se van pagando y volviéndose a generar, y normalmente están amparados con un certificado de depósito y un bono de prenda que están emitidos por un almacén general de depósito. Entonces, como están amparados por un certificado de depósito, ahí el banco puede llegar con ese certificado de depósito, porque ese certificado de depósito se le otorga al banco. El banco puede llegar y tomar posesión de los bienes que están a resguardo en el almacén de manera legal, sin juicio alguno. Y hay otros créditos muy interesantes, se llaman los créditos puente. Estos créditos puente son para desarrolladores inmobiliarios, para constructoras. Son para desarrolladores de una construcción y puede ser residencial, comercial, de oficinas o mixta. Entonces, lo que se les pide normalmente es que el desarrollador haya completado por lo menos el 50% del proyecto y debe de contar con todos los permisos en orden, con su estudio de mercado, con un programa de flujos, que esté involucrado en una supervisión en el avance de obras. Y el banco entonces lo que hace, otorga el crédito y le da, de acuerdo a su flujograma, le da al cliente administraciones. Es decir, si estoy haciendo un desarrollo que vale, por decir algo, 100 millones de pesos y el desarrollador ya lleva la mitad, trae su programa de cómo va a usar o cómo necesita la segunda mitad para concluir el proyecto. Entonces el banco lo que va haciendo es le va soltando el dinero conforme se vaya requiriendo para hacer el gasto. No se lo suelta de golpe, sino se lo va soltando conforme se vaya requiriendo para cumplir con lo que esté establecido en el programa de construcción. Cada uno de esas dinero que otorga el banco se llaman administraciones. Entonces el banco tiene que certificar que las administraciones se apliquen correctamente para que al final el proyecto quede terminado y que cuando se haya acabado ese dinero no resulte de que pues quedó inconclusa la obra, ¿no?
Esos son los famosos créditos puentes que hoy en día están muy socorridos por los desarrolladores. Bueno, la siguiente. A ver. Estoy tratando de cambiar la página. No cambia. Bueno, mientras cambia les voy explicando los siguientes. Están los créditos de comercio exterior, que son, un segundo, ahí está, perdón. Están los productos productos de crédito empresariales, que son, pues hay una parte que se llama comercio exterior, que son cartas de crédito documentarias, stand-by, Esto básicamente sirve para la importación de productos. Supongamos que ustedes tienen una empresa en donde necesitan una materia prima que viene de China para poder hacer su producto. Y hay proveedores en China que venden esa materia prima, pero ustedes no conocen a los chinos y pues tienen que hacer una operación comercial, que además va a ser una operación comercial recurrente, ¿no? Porque no es una sola compra, sino que van a estar comprándolo pues, a lo largo del tiempo mientras ustedes tengan su producción. ¿Cómo le hacen? Pues uno es pues, ir a China y negociar directamente y acordar, etcétera, ¿no? Pero pues existen riesgos. Con una carta de crédito se eliminan esos riesgos porque ustedes lo que hacen es acuerdan con el proveedor chino los términos de la compraventa del producto, acuerdan calidades, etcétera, etcétera, y entonces van con su banco y le dicen, oye, que necesito una carta de crédito a favor de mi proveedor de China que me va a vender tal producto. Dentro de la carta de crédito se ponen las especificaciones del producto y se ponen las condiciones de pago del producto. Esa carta de crédito el banco la emite y se la envía a un banco en China. El banco en China, estas operaciones se envían a través de un sistema que se llama SWIFT. Es un sistema internacional probado en la que los bancos se comunican y se hacen transferencias. El banco chino recibe la carta por SWIFT y entonces le dice a su cliente, que es el proveedor, oye, pues hay una carta de crédito a tu favor, estas son las condiciones que tienes que cumplir. Y son condiciones documentarias. Entonces lo que le dice es, te vas a tener que presentar facturas que amparen estos productos y vas a tener que presentar documentos de embarque, es decir, una guía aérea o una guía marítima, un bill of lading, en donde se certifique que estás entregando tantas toneladas o tantas cajas de este producto de acuerdo a estas especificaciones. El proveedor chino sabe que si cumple con lo establecido en la carta de crédito y presenta los documentos en orden, la carta de crédito se la va a pagar a su banco chino. Y el comprador mexicano sabe que si el proveedor chino presentó los documentos en orden, es porque el producto viene en camino y viene con la naviera. Entonces eso le da tanto certeza a uno como al otro. Eso es, en términos generales, eso es lo que es una carta de crédito. Además te evita el riesgo país, ¿no? Te quita el riesgo país, lo cual pues también es importante. Existen las cartas de crédito documentarias, que son medios de pago. Existen las cartas de crédito stand-by, que son garantías y que pueden garantizar desde el pago de un producto hasta el buen uso de un anticipo o hasta el performance, que es el desempeño de cierta actividad. Existen las cobranzas documentarias, que es que el documento venga, que los bienes fluyan a través de una documentación, pero aquí es sin la garantía del banco, sin la garantía del pago del banco. Es lo que las diferencia con los stand-bys. Perdón. Están los draft discounts, que son las famosas letras de cambio que vimos en la historia, que después se convirtieron en cheques. Pues las letras de cambio siguen funcionando en el comercio internacional. Las cartas de crédito se pueden financiar.
Si el proveedor te dijo que le pagaras a la vista o le dieras te otorgó un plazo corto de 30 días, pues el banco te puede dar un crédito adicional de 120 días o 150 días después de que ya le pagó al proveedor para que tú tengas pues, mayor capital de trabajo. Y existen los créditos Exim Bank. Los Exim Bank son los bancos gubernamentales que apoyan el comercio exterior de los países, que apoyan las exportaciones de cada país. Por ejemplo, el Exim Bank de Estados Unidos otorga garantías por la exportación de productos agrícolas a México. Entonces, si tú vas a comprar de un producto agrícola o materia prima, o bienes de capital de un proveedor norteamericano, el Exim Bank te puede dar inclusive garantías. Le da al comprador mexicano, le da garantías hasta de un 90-95% sobre el valor del producto. Ese es en comercio exterior. El factoraje, pues el factoraje es el descuento de facturas. Y puede haber factoraje a clientes y puede haber factoraje a proveedores. Es decir, un factoraje a clientes es yo tengo una cartera de clientes a los que les doy un plazo de pago. Yo les doy 45 días de pago. Yo les vendo y mi cliente me paga los 45 días. Pero puedo ir con una empresa de factoraje y decirle, oye, pues estas facturas de mis clientes necesito que me las pagues hoy porque necesito ese dinero para mi capital de trabajo. Y la empresa de factoraje califica mi portafolio de clientes, me da una línea de crédito y al final me adelanta ese dinero que después va a cobrarle a mis clientes. Puede ser la cobranza delegada o no delegada. La cobranza delegada es que yo cobro a mis clientes y yo le pago a la empresa de factoraje. La cobranza no delegada es que la empresa de factoraje va directamente a cobrarle a mis clientes. Y también existe el factoraje a proveedores, que es la otra cara. Entonces, yo soy en este caso el cliente y mi proveedor es el que me está vendiendo. Y yo lo que quiero es que mi proveedor reciba, yo obtener financiamiento, pero que mi proveedor reciba el pago lo más rápido posible. Entonces, también se puede hacer de esa manera. Factoraje internacional, pues es lo mismo, pero aquí hablamos de un comprador, de un importador y un exportador y no de un cliente y proveedor nacional, ¿no? Existen los productos de arrendamiento, que es el arrendamiento puro y el financiero. El arrendamiento es, si tú quieres comprar un equipo, puedes, digamos, una maquinaria para tu fábrica, o tú tienes un negocio y tienes una fuerza de ventas y necesitas comprar vehículos para que tu fuerza de ventas o tus ejecutivos se transporten. Tú como empresa puedes comprar el equipo o puedes arrendarlo. Entonces, si lo compras, pues el equipo automáticamente entra en tu balance como un activo. Si lo arriendas, no entra como un activo porque el equipo legalmente no es tuyo, es de la arrendadora quien te lo está rentando y tú pagas una renta por él. Es la decisión entre comprar un equipo o rentarlo, pues tiene que ver mucho con el tema fiscal, cómo quieras manejar tú el tema fiscal. Al final, existen dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento puro y el financiero. El arrendamiento puro es, como les decía, que quien tiene la propiedad del producto, del equipo del bien, es la arrendadora. Y al final hay un plazo de renta que puede ser, dependiendo del tipo de bien. Un vehículo normalmente son 4 años, una maquinaria pueden ser hasta 10 años. Durante todo ese tiempo que tú vas pagando la renta, el bien se va depreciando. Entonces al final queda un valor pues ya de liquidación. Y al final tú puedes a los 10 años adquirir, digamos, el equipo ya usado con un valor menor, o bien puedes no adquirirlo y solicitar un arrendamiento nuevo. Ese es el arrendamiento puro. El financiero, en el arrendamiento financiero, el bien sí es parte del activo del banco, de la empresa. Entonces, el arrendamiento financiero se parece mucho a un crédito simple, no tiene el tratamiento fiscal que tiene el arrendamiento puro. Los bancos no pueden hacer arrendamientos puros, solamente las arrendadoras pueden hacer arrendamientos puros. Y es por eso que muchos bancos tienen a su propia arrendadora. Bancomer tiene arrendadora Bancomer, o le pueden llamar
de diferente nombre. Unos se llaman Facilleasing, otros se llaman Next Leasing, etc. En el caso del banco donde yo trabajo, Monex, tenemos arrendadora Monex. Entonces, utilizamos ese vehículo para el arrendamiento puro. Y están los productos de crédito corporativo, los sindicados y los club deals. Son créditos muy grandes que normalmente un banco no tiene muchas veces el apetito de prestar tanto dinero. Entonces lo que hacen es, nos juntamos entre varios bancos. Un banco estructura todo el crédito y le dice, oye, pues estoy haciendo este crédito para esta empresa, que normalmente son empresas muy grandes. Tú toma una parte del crédito, yo lo administro y esta es la tasa de interés que nos va a pagar el cliente y además nos va a pagar estas comisiones y ahí nos la vamos llevando. Entonces es un negocio muy activo también en la banca. Existe la banca de inversión, que son los mercados de capital, las ofertas públicas iniciales. Aquí, básicamente, la banca de inversión es el segmento bancario que se encarga de obtener fondos, levantar capital u otros recursos financieros para empresas que realicen inversiones de corto o largo plazo. Es decir, necesito capital, necesito dinero para mi empresa, no quiero pedir un préstamo, pero voy a salir a la bolsa y voy a pedir capital del público inversionista. Entonces yo como una persona física quiero invertir en la bolsa, entonces compro acciones de esta empresa y me vuelvo accionista, ¿no? Normalmente tienes los derechos de que recibes así que los dividendos dependiendo cómo le vaya a la empresa, pero no puedes ir a las juntas de accionistas a votar, ¿no? Estos son los IPOs. El mercado de deuda es lo mismo, pero en vez de invertir en acciones, inviertes en deuda. Y normalmente ahí lo que obtienes no son acciones, son bonos de deuda y son a tasa fija. También para inversionistas más sofisticadones. Está el financiamiento de proyectos, que se basa en la estructuración y apoyo financiamientos estructurados bursátiles. Allí aplicas ingeniería financiera para clientes corporativos y también para organismos públicos. Y normalmente son proyectos de tipo de oil and gas, energías renovables, medio ambiente, infraestructuras y telecomunicaciones. Y está la parte de fusiones y adquisiciones que apoyan a la toma de decisión en adquisiciones. Por ejemplo, Grupo Bimbo, que hoy en día tiene presencia como en 50 países porque se ha dedicado a comprar las principales panaderas de cada país, ¿no? Entonces, Grupo Bimbo utiliza un banco de inversión para que le ayude en las fusiones y en las adquisiciones de todas estas empresas que va comprando por el mundo. O también desinversiones, si tú tienes una empresa que estás en diferentes sectores y te quieres deshacer pues ya no quieres nada con el sector de energía y te quieres deshacer de tu negocio de energía, bueno, pues el banco de inversión te ayuda a deshacerte de ese negocio y se lo vende a una empresa que esté interesada, a un inversionista que esté interesado en ese tipo de negocios, ¿no? Otros servicios bancarios que existen, pues existe todo lo que es el cash management, todo lo que se manejan en cobranzas, pagos, inversiones, liquidez, todo está en las aplicaciones, en los sistemitas de banca electrónica de los bancos. Están las divisas, que este negocio pues es, como lo vimos en la historia de la banca, la compraventa de monedas de un país a otro ha existido siempre. Dentro de las divisas están los forwards, que es yo quiero comprar dólares, pero necesito los dólares dentro de un mes, pero los quiero comprar hoy. Entonces hoy día 26 de enero, pacto el precio del tipo de cambio peso dólar para el 26 de febrero. Y entonces pacté el tipo de cambio y el día 26 de febrero ya sé exactamente cuántos pesos voy a pagar por los dólares que quiero adquirir, porque lo pacté desde antes. Esos son los forwards. Parte relacionados son los derivados, que son los swaps y las opciones. Los swaps es un instrumento en el que tú puedes, si tú tienes un crédito con un banco y lo sacaste a tasa variable significa que tu tasa es la TIE más 5 puntos. Es decir, si hoy TIE está en 4.25, tu tasa es 9.25. Pero a lo mejor en un año la TIE ya no va a estar en 4.25, va a estar en 5. Y entonces mi tasa ya no es 9.25, es 10 porque es TIE más 5. Eso es tasa variable.
Si yo creo que la TIE va a bajar, me conviene estar en tasa variable. Si yo creo que la TIE en el tiempo va a subir, me conviene una tasa fija. Pero si ya pacté una tasa variable con el banco, ¿cómo le hago para fijarla? Pues a través de un swap. A través de un swap yo le digo al banco, oye, quiero comprar un swap para TIE, mediante un precio, un costo, que se analiza en el mercado en ese momento, el banco me convierte esa tasa variable en tasa fija y entonces durante el resto del crédito yo pagaría una tasa fija. Esto también se puede hacer entre pesos y dólares con el mismo concepto. Y las opciones es el derecho, pero no la obligación de o comprar una tasa fija en vez de una variable o comprar un crédito en dólares en vez de en pesos, dependiendo cómo esté el mercado. Es un seguro, yo pago un seguro y dependiendo cómo ven las condiciones del mercado en el tiempo, puedo yo ejercerlo o no ejercerlo. Son productos sofisticados muy interesantes. Aquí hay gente que se dedica a eso y hacen toda su vida analizando este tipo de productos. Pero bueno, finalmente ya aceleré un poco esto porque quiero que nos vayamos al quiz y quiero que nos vayamos a preguntas y respuestas. El sistema bancario funciona por la confianza. Como bien se estableció desde el principio, esto funciona porque yo hoy creo que el dinero que tengo guardado en el banco, donde tenga yo guardado mi dinero, está bien custodiado y que cuando yo vaya a hacer un retiro, el dinero va a estar ahí. O el billete que yo tengo o el cheque que yo tengo, creo que estoy seguro que lo voy a ir a cobrar o voy a ir a la tienda y me lo van a aceptar y voy a poder comprar mercancía. Si el día de mañana se llega a perder esa confianza en las instituciones, pues el sistema colapsaría absolutamente. No habría suficientes depósitos en ningún banco para poder soportar todo el tipo de transacciones comerciales que se hacen en el mundo. Entonces, es bien importante que no le perdamos el respeto y la confianza a las instituciones porque pues, el sistema económico como lo conocemos se basa absoluta y totalmente en la confianza. Afortunadamente hoy, como ya lo vimos, pues tenemos a nivel mundial tenemos una solidez en las instituciones que pues, hace unos cuantos cientos de años, decenas de años no existía y debemos de aprovechar eso. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si nos vamos al quiz? Porque necesitamos que el quiz va a tomar 5 minutos el quiz y luego vemos si puedo contestar alguna pregunta rápidamente. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, De por acuerdo, sí. favor, abran la aplicación de Kahoot y yo voy a poner aquí en la pantalla el quiz y me dicen cuando la vean. Lo voy a lanzar. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el Kahoot? Sí. Ok. Sí, sí. El pin de juegos 400-335. Perdón, 400-350. Ahí está Emanuel, ya se dio de alta. Rubén, Rubí, Gustavo, Sebastián, Laura, Omar, Valeria, Javier, venga. Peter, Janet, Tania, Christopher, Mari, Karen, Isabel, Jessica, Rodrigo, Cristian, Laura, Hogar, Jason, Diego, Melina, venga, venga, venga. Ale, alguien puso 433.50, ahí tenías que poner tu nombre. Luego me dice quién eres. Fernanda. Sí. Dos.
Apúrense, apúrense que lo vamos a iniciar. Ok. Bueno, somos 31, 33. 4, un minuto más. Bueno, ahí les va. Pita, ya estás. Nancy, Jonathan. Mientras están las preguntas y respuestas, los voy a distraer porque les voy a platicar rápidamente en estos 5 minutos que va a durar el quiz. Les voy a platicar cómo cómo llegué a banquero después de haber estudiado la licenciatura en economía en la UAM. Entonces, van a tener que, va a ser truco porque fue finanzas, Jason. Porque van a tener que utilizar la concentración entre las preguntas del Kahoot y ponerme atención en lo que les estoy platicando. Así que va a tener truco esto. ¿Okay? Bueno, lo empiezo en 5, ya son 44, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Bueno, pues el tema fue que yo estaba estudiando economía en la UAM, pero por circunstancias familiares, eh, yo necesitaba meterme a trabajar. Entonces, desde, digamos, el cuarto trimestre, aproximadamente cuarto, quinto, empecé a buscar trabajo. Y yo tenía el turno matutino en la UAM, como ustedes. Entraba a las 7 y salía a la 1:30, no diario. A veces entraba a las 8:30, no, y salía a la 1, ¿no? Era la 1. Y a veces salía un poco más temprano, etcétera, pero tenía el turno matutino. Eh, por Dios, tengo que estarle dando yo al... Perdón. Ok, ahí vamos. Y lo que pasó fue que pues busqué trabajo en la banca. Me dio por buscarlo en la banca y en Banamex me aceptaron. Y yo, pues mi único requisito para trabajar en cualquier lugar era que fuera un turno en la tarde, un turno vespertino. Y en Banamex me aceptaron y yo pensé que iba a ser un medio turno, pero pues cuál me doy cuenta que el turno era de las 3:30 a las 11 de la noche. Era un área operativa que estaba en Fray Servando Isabel la Católica. Y entonces pues yo me iba de la UAM, comía algo, agarraba mi combi, agarraba el metro y me iba a Banamex. Y ahí lo que hacíamos era... Eh, ¿qué pasó ahí? Era... Ok, seguimos. Venga, la 4. Recibíamos las remesas, que son los cheques de otros bancos fuera de plaza, y los recibíamos de todas las sucursales de Banamex en la zona metropolitana. Teníamos que contabilizar los cheques con una sumadora y al final teníamos que cuadrar con los resultados que nos habían llegado de las sucursales con unas tiras donde pues, eran miles de cheques. Lo que hacíamos era, pues teníamos que cuadrar, entonces lo repartíamos por tipo de banco, los de Bancomer por un lado, los de Confía, los de Multibanco Comermex, etcétera, los sumábamos y teníamos que cuadrar con las tiras que nos llegaban de las sucursales. Si no cuadrábamos, teníamos que buscar la diferencia. Cuando lográbamos cuadrar, pues lo que hacíamos era microfilmábamos los cheques y luego los llevábamos a Banco de México, a la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación, llegaban los representantes de todos los demás bancos y nos entregaban nuestra bolsa con los cheques de Banamex. Nosotros les entregábamos la bolsa con los cheques de cada uno de ellos y al final nos regresábamos. Era un trabajo contrarreloj. Y como nos volvimos muy buenos sumando cheques, pues lo que pasaba fue que
pues casi nunca salíamos a las 11 de la noche, salíamos como 9, 9 y media, pues, lo cual me daba un poco de tiempo para llegar a la casa y poder dormir para regresar a la UAM a la mañana siguiente. Así me la llevé los últimos 2 años de la carrera y cuando terminé, cuando pude terminar la carrera, pues inmediatamente fui a Recursos Humanos y les dije, oigan, pues yo ya no quiero seguir trabajando aquí, yo quiero trabajar pues, en algo de mi carrera. Y pues me consiguieron, la gente de Recursos Humanos me consiguió entrevistas pues con el director de estudios económicos de Banamex, pero me consiguió entrevistas también con otras áreas. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Uy, creo que me salté una, ¿verdad? Pero bueno, se la saltaron todos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que este, nunca me hablaron de estudios económicos, me hablaron de comercio exterior. Y pues me empecé a aprender los productos de comercio exterior, el tema de cartas de crédito, de todos estos tipos de productos de financiamientos. Y de ahí, al cabo del tiempo, Banamex me pagó, había un programa de maestrías, entré a estudiar la maestría en el ITAM, una maestría de administración, que me la pagó Banamex. Y cuando terminé la maestría, a los poco tiempo de acabar la maestría, me ofrecieron trabajo en un banco holandés, ABN AMRO Bank, y me fui a trabajar con ellos y así inicié la carrera. Pues lo que los quería decir es que existen muchas... El trabajo natural de un economista a lo mejor es, pues uno es la docencia, otro es hacer análisis económicos en el gobierno. Hay mucha demanda de economistas en dependencias de gobierno y pues hay en empresas privadas que también tienen sus áreas de economía. La banca, por ejemplo, toda la banca tiene un economista en jefe y tiene un área de estudios económicos, pero no son tantos. Entonces, finalmente existen caminos donde te puede llevar tu vida profesional que no necesariamente están ligados con la economía como tal. Yo resulta que realmente la economía me sirvió de bases, pero nunca trabajé como economista como tal, ¿no? Y hoy en día pues hago análisis eh, financieros, conozco muy bien todos los productos y créditos bancarios, conozco muchas empresas, pero no necesariamente trabajé como economista. Así es que le agradezco mucho a mi profesor Vidal Ibarra que me haya permitido platicar con ustedes. Este, Pensé que 1 hora y media iba a ser mucho y me pareció poco. Entonces me disculparán de que no pude medir bien el tiempo, pero pues no había tenido yo un ejercicio de estos anteriormente. Venga, venga. Faltan 4. Y ya es la hora, pero no se me vayan, no se me vayan. Vamos a acabar rápido. Sebastián, ya tomaste la batuta. Jonathan iba arriba. Se me hace que ya se fue Jonathan, ¿verdad?
Penúltima pregunta. Última. Venga. Tercer lugar, Mari León. Muy bien, Mari. Segundo lugar, Sebastián. Primer lugar, Brayab. Sí, soy yo. Felicidades. Gracias. Hey, felicidades. Creo que te va a dar un punto extra el profesor Vidal, ¿eh? Gracias. Ese fue el acuerdo, ese fue el acuerdo. Vientos. Oigan, les agradezco muchísimo. Perdón que me colgué un poco. Me hubiera gustado tener un poquito más de preguntas y respuestas, pero a ver si podemos tener otra después. Les agradezco muchísimo y mucha suerte. Y profesor, le voy a dar mis datos al profesor por si quieren escribirme o preguntarme algo. Les voy a dar mi correo, mi teléfono. Encantado de la vida. Muchísimas gracias, chavos. Un abrazo. Mucha suerte.